Señoras y señores, no tan señoras y no tan señores, buenas y santas, bienvenidos. Abrió el mercado, me acompañan como siempre otra semana más. A mi derecha, Cami Velasco, esta vez no le pifié con los costados. A mi izquierda, Tommy Rivas. Bienvenidos, realmente, otra semana tranquila, por suerte que nos encontramos. Y hoy arrancamos ya en piso con un invitado de lujo. Bienvenido, Gustavo Nefa. Para los que no lo conocen, Gustavo es economista, socio y director de Research for Traders y obviamente una gran parte también de la comunidad de FinGurú. Así que un gustazo tenerte, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar abrió el mercado, así que esperemos que vayamos definiendo algunos temas, aclarando un poquito, dando un poquito de luz sobre lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Sí, que en Argentina y en el mundo, que la verdad que otra vez terminamos teniendo una semana bastante intensa. La cantidad de temas que tenemos para esta semana: guerra de AI, anteojos inteligentes, bajas retenciones extraordinarias, actividad industrial, emisiones de deuda, bueno, en fin, no los queremos aburrir. Vamos a meter una reforma laboral un ratito. Exactamente, tenemos un poquito de todo y además después vamos a tener a otra invitada sorpresa que no se las vamos a adelantar porque ya se nos va a estar sumando. Pero esta semana vamos a arrancar con un tema que venimos siguiendo bastante en el último tiempo, que es la guerra de las AI. Seguimos con el tema de la guerra de las AI, se viene con todo, es una batalla que no para. Ya sabemos que esto es así, ¿no? Las Big Tech están invirtiendo un montón en CAPEX, están como batallando, viendo quién pone más dinero en fierros, pero más que nada en chips. Y ahora hay una frenada violenta que ya se venía viendo. Y es que se necesitan recursos energéticos para alimentar estas IAs. ¿Qué significa eso? Que salió un estudio en Estados Unidos que dice que para 2028 va a haber una brecha bastante grande de potencia instalada, que todavía faltan inversiones. Y lo mismo, o sea, pasa en Estados Unidos, pasa en Argentina. Tenemos el proyecto Stargate que está bueno porque tiene que arrancar sí o sí en 2026 para que se haga por tramos, ¿no? Pero esto, ¿por qué pasa? Contanos un poco cómo se origina, cuál es el problema, dónde está el corazón de este cuello de botella. El corazón es que cada vez la gente consume más inteligencia artificial. En 2023 todo esto es de Estados Unidos, pero se extrapola al resto del mundo. El consumo total de la energía, bueno, el consumo de IA era del 4% y para el 2028 va a ser del 14% del total de lo que consume la gente. Toda la energía que se consume en todo Estados Unidos, el 14% en unos años va a ser solo de AI. Solo de AI para 2028. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada vez requerimos más potencia instalada de distintas fuentes, ¿no? Las matrices energéticas de distintos países son distintas. Una duda, ¿no? esa por ahí te mato, perdón. Sí. Esa energía que es el 15%, ¿es energía que antes se consumía en otra cosa y ahora la consume en inteligencia artificial? Sí. ¿O es energía nueva que antes no se consumía y que se suma al total? Claro, se agranda la torta. Claro. Se agranda Ahí la está el quilombo, torta, se agranda en general la potencia instalada, se va a tener que sí o sí, pues, o sea, va a haber un requerimiento energético que cada vez es exponencial y cada vez más grande. Mismo por algunas razones que las Big Tech están invirtiendo en chips, en toda la infraestructura necesaria, pero esa infraestructura necesita otra infraestructura, que es la de la energía justamente, ¿no? Que pueden ser desde represas, como sabemos, energía, bueno, mismo gas, que nosotros tenemos Vaca Muerta, acá en el norte tenemos para poner paneles solares un montón, ya hay potencialidad de poner gigas de solar, y en el sur eólico. Si pensamos en el agro, porque es ahí donde el agro podría ser el nuevo petróleo de la inteligencia artificial, si se quiere. Energías renovables. Claro, o sea, muchos productores lo están viendo ya, o sea, con el proyecto de Stargate hay mucho espacio en Argentina, en el sur, que se podría disponer para poner los data centers en nuestro país, ¿no? Y también proveer de energía a toda la región. Ahí está la gracia de, bueno, va a haber un déficit de potencia instalada, pero nosotros tenemos el espacio para poner esa capacidad. Sí, veníamos hablando un poco de que papá y mamá se están peleando por ver quién es el número uno en esta guerra de las AIs, y la forma más prudente que encontraron de ver quién es el número uno es ver quién gasta más dinero. Ahora se están empezando a encontrar un poco con la restricción, ya no solamente, si se quiere, monetaria, sino una restricción que viene de los factores reales y que es la energética, ¿no? Y creo que ahí hay una gran incógnita, en particular de cómo esto se va a resolver, digo, porque creo que sí, es interesante
para un país como el nuestro, sabiendo que tenemos una potencialidad en términos de energía muy pero muy grande, con todo lo que tiene que ver con solar, con eólica, obviamente, y también con todo lo que es la matriz tradicional energética, Sí. sí, 100%. El déficit que hay en el resto del mundo es una oportunidad Acá ya nosotros importamos energía, por eso es que es importante que, bueno, que se puedan hacer las inversiones necesarias. O sea, nosotros ya tenemos déficit energético o, si querés, en realidad a veces hay que pensar, ok, ¿necesitamos soberanía energética o no? ¿O es conveniente seguir con los acuerdos de Bolivia, de gas? Ahí empieza la competencia del libre mercado famosa, que bueno, choca con las ideologías distintas según la gestión que tengamos vigente de cada país. Nuestra. 100%, y acá el péndulo creo que no es para nada menor, ¿no? Creo que hemos visto también, se ha visto mucho incluso en muchos de los papeles que tenemos acá en Argentina, en YPF, en la evolución del precio de los activos, y en particular en todo lo que tiene que ver con estos deals que vienen por el lado de Vaca Muerta, ¿no? Que han movido muchísimo, no solamente en términos de potenciales acuerdos que se van firmando, sino también en términos de la infraestructura que es necesaria para que todo eso suceda y cómo muchas veces necesidades que tal vez se ven en un cortísimo o mediano plazo llevan un montón de, si se quiere, de inversiones asociadas que son de mucho más largo plazo, ¿no? Sí, 100%. ¿Hago algún dato o algún Sí. análisis? A ver. Asociado a lo que decía Camila, la restricción energética va a ser tan fuerte que el tema de la semana también pasó por la instalación de data centers en el espacio. Correcto. Se está hablando directamente de que se alimenten, se autoalimenten de energía solar como para que puedan dar una solución a ese cuello de botella. Ese cuello de botella no tiene una solución hoy. Hoy hay empresas como, y están en la bolsa listadas, IREN, EOSE, energéticas que tienen un backlog, o sea, ya tienen vendidos 5 años de su capacidad Sí, de producción correcto. que todavía no existe, que tienen que invertir. Entonces, esto es la principal preocupación de las grandes tecnologías a las cuales les sobra plata, las ganancias van en aumento y aceleran, y obviamente la gran duda de Wall Street es, todo esto ¿se está monetizando a futuro? ¿Va a haber un recupero de esa inversión? Por ahora las inversiones son monstruosas, las ganancias todavía impredecibles. Para darte un dato, un data center de Microsoft que se está hoy construyendo, que en 2 años va a haber luz, ya arrancó hace un año, 3 años mínimo para esa estructura, son 100.000 millones de dólares de inversión en Estados Unidos. Un montón. 100.000 millones. Si viste la foto de Manhattan con también la estructura que va a ser Mark Zuckerberg de Meta, Sí. que ocupa 3/4 partes de la isla de Manhattan, te vas a dar una idea de la cantidad de inversión que hay y el espacio que tiene que ocupar este tipo de infraestructura futuro, que va a ser la solución para el crecimiento de la inteligencia artificial y a su vez de la nube, porque cada vez más empresas terciarizan también, en lugar de tener centros de datos propios en la nube, en terceras empresas, que obviamente requiere espacio, alimentación. Gustavo, una Más cortita. eficiente, parte. Una cortita para decir entre ellos. Acá hay una discusión en el programa de ¿es una burbuja o no es una burbuja esto? ¿Es una burbuja o no? Nosotros hemos analizado mucho en la consultora las valuaciones. Para hablar de burbuja tenés que remontarte al 2000, 1999 exactamente, para decir, bueno, ahí sí hubo una burbuja.com. Bueno, no son las mismas empresas, solamente hay una sola que de las 10 que existe, que es Microsoft, de las grandes, por ese momento eran otras. Bueno, eran y 5. Amazon, si queremos, también un Sí, poco. pero era mucho más chiquita, en el 2000, creció mucho en el último tiempo. Y lo que hemos visto es que son las valuaciones, están por debajo, primero, no son las mismas. Podemos hablar de 3/4 partes o 2/3, 3/4 partes de esa evaluación máxima, pero sobre todo porque no es una burbuja. Términos de ratios esto de ya, ¿no? No Sí. es Ratios de burbuja. múltiplos. Pero Está de mi lado. Pero en términos, esta batalla por de goles. valor agregado que le va a dar a la economía, algo queda de todo esto. Es la productividad de las empresas que van a ser más eficientes. Hay empresas que trabajan con 5.000 personas que hoy lo están haciendo con 4.000 y piensan hacerlo con 700 empresas mucho más eficientes, producir más. Pensás, claro, de la transformación laboral. Ese es el principal problema en Estados Unidos en este momento. Fíjate la última data de ADP, porque por el shutdown de Estados Unidos, por el cierre de Estados Unidos, octubre y noviembre no tienen datos en la Reserva Federal. Literalmente. La decisión de ayer fue sin la data laboral, lo cual es un poco a ciegas. Recién el 16 de diciembre vamos a tener esa data, que lo que dio el dato de empleo ADP negativo, dio 19.000 Correcto. puestos netos destruidos en el sector privado, no agrícola. Entonces, esto le suma un factor de preocupación. Amazon despidió 30.000 personas en un momento donde las facturaciones máximas de sus negocios crecen de manera saludable. Pero despiden programadores juniors o no. O sea, como Todo. que. ¿O qué? ¿O qué Hay de todo. ¿Por qué? Porque la eficiencia en el uso de los recursos es por inteligencia artificial, robótica, Claro. programación, centro logística, distribución, se hace en forma robótica. De hecho, esta semana hubo un anuncio muy importante de Mercado Libre que incorpora robots directamente. Sí. No en la logística, sino en el Sí, 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 transporte correcto. directamente físico de la mercadería, en los paquetes,
en los centros de distribución. Bueno, todo esto avanza, esto va a dejar, digamos, un vacío, digamos, de necesidad de empleo de personas físicas. Y ahí creo que hay dos datos que son clave. El primero de esto que mencionabas, vuelvo un poquito, la necesidad de los data centers en el espacio. Bueno, ahí creo que hay dos datos clave que son para nada menores, y justo el otro día leía un poco la investigación. Primero y principal, el 66% de los gastos asociados a este tipo de inversiones está directa o indirectamente asociado a baterías. Y por eso cobra tanta relevancia el tema de los data centers que sean en el espacio. ¿Por qué? Porque en el espacio vos podés estar expuesto constantemente a energía solar. ¿Por qué? Porque al estar en órbita, justamente nunca dejás de estar al sol. Entonces, esto se vuelve para nada menor, en particular porque la interrupción de los servicios es un factor para nada menor. Lo veíamos los otros días con las caídas de AWS, de Cloudflare, bueno, de interrupciones de servicio y cómo se pueden volver muy críticas porque hoy la Internet está tan completamente conectada, interrelacionada, que una caída de algo muy, muy chiquitito puede tener un impacto gigantesco, ¿no? Y en este sentido, todo lo que tiene que ver con los planes de contingencia, la continuidad del negocio y del servicio, bueno, se vuelven especialmente relevantes. Totalmente, sí. Y seguimos con otro tema importante, hablando de la demanda, porque estamos hablando mucho de demanda de energía. Y hay otra novedad, y es que Google va con todo con las gafas. Las gafas, antes ¿qué pasaba en los 90 con las gafas? A mí, yo crecí un poco con la infancia de que si tenías 4 ojos, no eras cool, básicamente, por ponerlo de una forma graciada. Parece que dentro de poco Google va a querer poner de moda a los 4 ojos. Así funciona, así que te hicimos la vida un poco más sencilla. Tendrías que haber nacido 30 años después. Ahora todo el mundo. Tendrías que haber nacido 30 años después. Son vanguardistas. Sí, ahora está muy de moda, como ya sabemos, por las gafas de Meta. La cámara incrustada y con audio, con inteligencia artificial integrada, las de Meta ya la tienen. Bueno, Google lanza desde el año que viene estas gafas que tienen Gemini, que sabemos que viene pisando muy fuerte la IA para uso empresarial y personal también. Es de las mejores en generación de contenido. ¿Tenés, Cami, 3 cosas que vamos a poder hacer con esas gafas? O sea, ¿en qué me va a solucionar la vida tener esas gafas? ¿Qué me va a hacer más simple? No, o sea, estar constantemente conectado con IA. O sea, pensá que ahora, hablando del consumo energético, primero pensemos, o sea, ahora todo el tiempo tenemos que agarrar el celular, preguntarle a la IA. Tenerlas en las gafas y estar todo el tiempo charlando, si se quiere, con la inteligencia artificial, va a ser un antes y un después. Por eso también viene el más consumo energético a nivel global, ¿no? Y lo que se puede hacer es consultarle lo que uno quiera. Y después va a haber otras gafas más adelante, porque lo dividieron en 2. Gafas solamente con audio y luego van a integrar lo que serían las visuales, para que no sean un fracaso. Que no sean, esperemos, eso íbamos a decir, ¿no? Esperemos que no sean como las de 2013. Yo no sé si se acuerdan, pero en 2013, allá lejos y hace tiempo, Google sacó unas gafas inteligentes, supuestamente, que eran un armatoste gigante, que tenían una pantallita acá. Y la verdad es que no funcionaron, no fueron ni para atrás ni para adelante. Nada, todavía la interfaz no estaba del todo pulida, la tecnología no estaba donde tenía que estar y además los casos de uso no estaban del todo desarrollados. Bueno, desde entonces creo que hubo un avance muy, muy grande, en particular con todo lo que fue los Ray-Ban Meta, bueno, claro. Todo lo que vino después, ¿no? Los Ray-Ban Meta son súper livianos, yo por lo menos los probé. Después vamos a tener un invitado en el programa siguiente de Fingu TV que va a venir con sus gafas. Pero la realidad es que usarlas todo el tiempo tiene muchos beneficios. Va a tener, yo pregunto desde la doña Rosés total. A ver, me cruzo con alguien que tengo en alguna red social perdida, no me acuerdo quién es, lo veo con la gafa, me identifica y me tira el nombre, que a mí me solucionaría muchísimo, porque vivo, te conozco de algún lado, te entrevisté en algún lado, no sé quién sos. ¿Ese tipo de cosas me las soluciona? Las primeras que va a lanzar Google no, las segundas sí, porque va a tener visual integrada. Pero la primera está bien que vayan solo con audio only, porque claro, tiene sentido, porque si no van a cometer el mismo fracaso de la vez pasada. Y la asociación es muy buena. Para manejar, ¿eh? Sí, va a ser peligro. Va a haber peligro para muchas cosas. Regulación sí, regulación no, porque digo, estas innovaciones son tan disruptivas en la sociedad, que está bien, regulación no, decimos, queremos estar en el polo opuesto de la Unión Europea, pero como decís, visuales, claro, manejando,
¿te va a generar un problema? Porque Por ahí esto- para cosas, no sé, imagino, estoy tirando ejemplos medio de falopa. Vas al supermercado, te compara precios. No sé, con otras cosas te dice acá, Es verdad. ¿A dónde está más barato, por ejemplo? Eso está buenísimo. Lo que decía yo, te cruzás con alguien, no sabes quién es, bueno, te dicen, no, este es José Nunca. Pérez, iba con vos a 4º grado. Nunca más te acordás ningún nombre, Nunca más te ¿viste? acordás ningún nombre. Cumpleaños Problemas. mañana, decirle algo. Se Pero nos después, atrofia el cerebro. Muchachos, se nos va a atrofiar el valero, ¿eh? claro, pero para mantener una conversación, ni hablar para manejar, para China, viajás a China, antes era un problema la la traducción. traducción en vivo. Traducción en vivo va a ser también, o sea, estudiar un lenguaje va a depender de uno, si uno lo quiere hacer o no. O sea, ya te lo Totalmente. traducen los nuevos AirPods. ¿No? Totalmente, y esto va para los chicos que están del otro lado en la producción. Esto ya no va a ser más necesario, ¿eh? Vamos a tenerlo directamente en los anteojos, así que... No, te da Max en los anteojos. Imagínate si tengo a Max en los anteojos. Bueno, y- Me vuelve loco en la oreja, imagínate. en los Obvio. anteojos. Para decir esto, si en el mundo utópico somos 8.000 personas, 8.000 millones de personas en el mundo, si todos usáramos las gafas, no sería tanto consumo energético igual, porque piensen que la gafa en realidad tiene 500 watts de potencia. Si la usamos 6, 7 horas, no estaríamos con tanto consumo por ese lado, pero bueno, también sería constantemente la humanidad creciendo y cada vez usando más. Y les quiero contar que tengo un nuevo personaje acá que me traje. Este es el capibara, que es del bien y del mal porque está tomando mate. Y el capibara hace bien a la fauna, o sea, más que nada a los humedales y todo, pero por otro lado puede competir con el ganado. ¿No Así es un que carpincho? capibara, ¿qué dije carpincho? Ah, Lo mismo, Carpincho, es lo mismo, pero capibara. el nombre para el En mismo, realidad es que está capibara. tomando acá un mate y va a ser va a ser objetivo él. Cuando Es tenga el que decir carpincho. algo, es el carpincho que cuando sea que tenga que decir algo, Ahorita es carpincho. no, pero no es el del Nordelta, este es el del país entero, porque en realidad, como volviendo al tema anterior de todo lo que tenemos en las provincias, tenemos un montón de recursos en todas las provincias federalmente, así que por eso es que vengo a traer este animalito en representación. excelente. Bueno, y ¿Pasamos al seguimos tema? con el siguiente tema que esta semana estuvo bastante candente y que es la baja de retenciones. A ver. Sí, una vez más, tuit de Toto Caputo anunciando reducción de las retenciones. Acá hay varios temas para analizar. Lo más importante y lo que más se celebró en el agro es la palabrita permanente. Que no era, ¿se acuerdan cómo fue a mediados de año que si fueron haciendo bajas temporales? Esto es permanente. Es cierto, se bajan 2 puntos más o menos en promedio. La soja baja del 26 al 24. Y yo quiero que sepan una cosa los que nos están escuchando, que estuvimos hablando en la semana, porque vos ya me has quemado un par de semanas atrás, y se hacía la pregunta, bueno, pero ¿estará bueno que bajen las retenciones? No, no. Porque en realidad esto baja previsibilidad. Yo nunca, chicos, nunca había escuchado a alguien quejarse porque bajen los impuestos. No, la descontextualización es total. Una vez que te agarro, escúchame, sos finalista del fútbol argentino, déjame que te agarre con lo que pueda. ¿Pero por qué? Porque ya sé por qué lo querías decir. Gustavo para mí. también es finalista, Claro, si así baja que este a fin nivel de semana país. se pelea. No, A se nivel bajan. país. Primero, hay varios temas para analizar. Hacía repaso primero. Del 26 al 24 la soja, del 24,5 al 22,5 para el trigo, girasol de 5,5 a 4,5, se baja poquito en puntos. Es cierto, el agro, las organizaciones, los productores, los exportadores, todos festejando, diciendo... Está buenísimo, pero falta una solución más de fondo y falta que se bajen todavía más. No es que se quejan porque bajes, sino que hay varios temas. El primero es que todavía es poquito lo que se baja. El segundo es que se necesita una previsibilidad y por eso es que se exige tanto un cronograma de baja. Claro. Que se entiende el argumento del Excel de Caputo, que es en la medida que se pueda seguir bajando todo lo que se pueda, que es lo Sí. que pasó esta semana. Sí. También es cierto que, por ejemplo, para el que está sembrando maíz, al que está sembrando soja, ahora empiezan con unas reglas y terminan la misma siembra que van a cosechar en marzo, abril, con otras reglas de juego. Es cierto, las reglas favorecen, sí, es cierto, nadie se queja de eso. El tipo patalea, el tipo patalea. Lo dice que A ver qué piensan. a la hora de analizar un negocio, si vos Sí. tenés las reglas antes de empezar, es más fácil distribuir porque el tipo, el otro día hablaba con un productor y decía, bueno, por ahí, ese margen, con márgenes tan ajustados en los granos gruesos, ese margen, si vos me lo das, por ahí lo invertía en vez de tenerlo. Lo invertía en fertilizantes y me aseguraba o apostaba a una producción todavía un poco mayor. Y en ese No es que sentido- se quejan, es que
estaría bueno un cronograma y más Por eso, pero el cronograma, Gustavo, ¿cuál? ¿qué es mejor? ¿La previsibilidad en ese sentido o ir todo lo agresivo que se pueda? Mira, estamos en Argentina. Yo creo que Toto Caputo ejecuta la política económica, pero el cerebro es Milei. Milei es fiscalista, es monetarista y lo que quiere es preservar el superávit fiscal. Entonces, vamos a ir de a poco. Creo que fueron 2, 3 bajas ya consecutivas. Esto es bueno, esto es positivo. ¿Fue poco? Sí, lo mencionaste. Va a seguir siendo rebajas a futuro, no aumentos. Esto es lo que el campo está viendo. Vale. Y se está aliando con un sector, me parece, de la sociedad que tiene mucho que ver con lo que viene en la recuperación económica de la Argentina que tanto necesita. Las bajas inciden directamente en la rentabilidad, pero todavía sigue siendo muy alta la taxabilidad del campo argentino. A eso ¿Qué sumale... sentido? Bueno, la carga de impuestos. impositiva. Vos vas a Paraguay y puedes exportar las hojas sin retenciones, con ganancias al 10%, IVA al 10%. Es decir, la ecuación con países vecinos todavía es muy amplia. Y sin ir a los países vecinos, hasta hace no tanto, vos ibas a productores de soja en la Argentina, que el 70% lo produce sobre campos alquilados, es decir, no propios, y la rentabilidad te daba de break-even para abajo. Todavía perdías plata. Entonces es tan poquito el margen que cualquier puntito suma, sí, pero mientras más se pueda planificar, mejor. Como aspecto positivo, no solo la rebaja que se dio ayer y que se viene dando de las retenciones, sino también la unificación del tipo de cambio. O sea, se abrió el cepo, por lo menos la brecha cambiaria, que está en torno al 5% promedio entre el MEP y el contado con liqui, no es del 70, 80 como solía tener. Y tercero, hay un repunte del precio de la soja en el año, fue del 12%. Trigo y maíz están todavía por debajo. Fue un muy mal año para trigo y maíz y el año pasado también, pero la soja logra despegar la cabeza. Por lo pronto, esto tiene en la intención de siembra una importancia enorme. Sí, y en un contexto en el que hay muy buenas condiciones para la siembra y se esperan cosechas muy positivas de trigo, ya la estamos viendo con algún kilómetro de calidad, pero a nivel volumen muy buenas, y de soja también muy buenas, de trigo también, de maíz también muy buenas. Entonces las perspectivas son buenas. Deberíamos esperar a un incremento del precio de la soja adicional si pensamos que el dólar en los mercados internacionales tiene para bajar, a medida que baje la tasa de interés también, pero... A la espera del acuerdo Xi Jinping-Trump de qué va a pasar entre ellos, que eso determina el precio de la soja en el resto del mundo. Sí, digamos, hay cierta endogeneidad en términos de los factores que están detrás de todo esto, ¿no? Vale. Creo que eso es un dato Pero para quédate nada tranquilo, menor. Agus, que es una buena noticia, ¿eh? Ah. Nadie se El queja. pez por la boca muere, ¿eh? Nadie se queja, pero bueno, hay que seguir esperando un poquito más por esto que decíamos de que los márgenes son todavía muy chicos. Sí, Ahora, 100%. Gustavo, el proteccionismo de Trump a nosotros en el agro, ¿no? O en el país en general, en Estados Unidos, ¿nos beneficia a nosotros? Bueno, el 6 de abril vimos una bomba. Estados Unidos iba camino a una recesión y arrastraba posiblemente una recesión mundial. Los mercados se hicieron eco de eso. Nada de eso pasó. Se dio vuelta. Realmente vimos que un Trump muy agresivo, pero arremetió y después recogió la mano. Lo que estamos viendo con Argentina, con este nuevo acuerdo comercial, estos aspectos positivos para el agro, para las empresas de alimentos especialmente. San Miguel, Inversora Juramento y otras compañías orientadas al agro tienen una puerta abierta como para poder exportar más. Y eso es muy importante. Los farmers norteamericanos se están quejando desde antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque al subir los aranceles a China, China subió los aranceles a Estados Unidos y Estados Unidos le exporta soja a China y dejó de exportarle. Hubo una merma muy importante de las exportaciones de Estados Unidos a China. Eso hizo bajarlo también los precios del agro. Pero lo que estamos viendo es que con Argentina tiene más para beneficiarse a Argentina por escala que Estados Unidos en este nuevo acuerdo, por lo cual es a nosotros para poder aprovechar este acuerdo. Obviamente que esto trae... Todo cambio, obviamente, en precio relativo trae ganadores y perdedores. El campo son los ganadores. Por supuesto, claro. Ganador, totalmente. perfecto. Y con esto pasamos obviamente a un tema que está bastante conectado y que es que ayer la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, anunció una baja de tasas adicional de 25 puntos básicos. Recuerden que esto es 0,25%. La llevó a 3,75 a la tasa y los mercados, como siempre decimos acá, no nos gusta decir que los mercados festejaron porque no es que hay alguien que va y se pone en pedo a un boliche, sino que reaccionaron, si se quiere, positivamente. En eso también lo veíamos, Gus, algo que se esperaba mucho y que estaba conectado a este dato que vos mencionabas de el mercado de trabajo estadounidense, ¿no?
Sí, correcto. Los mercados están haciendo un ida y vuelta importante a partir de una corrección que nada tiene que ver con esto, sino con el tema de las tecnológicas. Han recuperado mucho brillo, pero bueno, los resultados de Oracle ayer y el Outlook o el Guidance que emitió, vuelve a meter el tema de la inteligencia artificial, con lo cual los mercados vuelven a estar negativos esta mañana. Pero en cuanto a... Sí, hubo algo de Sell the News también, ¿no? Creo yo. Bueno, no es porque baje la tasa de interés que van a subir los mercados, si no sería muy fácil poner una orden a las 4 de la tarde y ganar plata. Los mercados descuentan o anticipan. Ojo que en este país hay gente que piensa, hubo mucho tiempo gente que pensaba que funcionaba así. No, lo que está en juego es la tendencia, la película hacia adelante. La película hacia adelante no va a haber, obviamente ya estamos terminando el año, trabaja, pero el año que viene va a haber 2 bajas. Y la Reserva Federal, Powell, en su discurso de ayer, dijo que va a haber una sola. La Reserva Federal suele ser un poquito más precavida y conservadora, el mercado un poquito más se adelanta a lo que realmente va a ser. Y son equilibristas desde ya, Va a haber ¿no? 2 bajas adicionales, ojo, no van a ser 3 como se suponía y la segunda va a ser en septiembre, con lo cual todavía sigue siendo muy restrictivo. Hay un tema importante que es quién va a ser el próximo presidente de la Reserva Federal. Para nada menor, y dicen que se anuncia en enero. O sea, había un poco de especulación y run sobre que se venía un anuncio en Navidad y que Trump iba a dar un poco el regalo de Navidad anticipado. Terminó no siendo así y parece que Kevin Hassett, que es el que está picando un poco en punta, recién se va a anunciar el 10 de enero, si no me equivoco, ¿no? Correcto, el 10 de enero. Recordemos que en marzo expira el mandato, pero recién en mayo asume el nuevo presidente de la Reserva Federal. Con lo cual tenemos una impasse de 5 meses en los cuales se tiene que definir primero quién va a ser y cuál va a ser la política. Exactamente. Y todavía los mercados no están muy optimistas respecto a sus anuncios que deberían haber sido muy positivos. Trump ayer metió un post donde dijo que tendría que haber sido el doble la rebaja de tasa de interés. Es el que más debería beneficiarse, obviamente, Estados Unidos de esta baja de tasa de interés porque la deuda es gigantesca. Ya suman 38 trillions. La deuda de Estados Unidos respecto al PIB son 120%. Sí. Hay mucho de intrasector público como pasa en Argentina. Si sí, lo que tiene la Reserva Federal o el Tesoro son 30 puntos menos, será 90%, pero es una economía muy endeudada, con déficit fiscal, con déficit comercial, que no logra sostenerlo, ni con aranceles lo primero, ni con aranceles lo segundo, porque también debería corregir. El 2024 fue horrible, fue más de 10 puntos en términos de PBI de los 2 de déficit gemelos, pero este año podría haber un recorte de ese déficit sobre la base de un ingreso extraordinario de aranceles. Exactamente, y creo que la gran novedad es que Trump está volviendo a viejos instrumentos de política económica, en particular usando, si se quiere, por partida doble, tanto como política exterior como política fiscal al mecanismo del arancel. Mucha gente que decía, estamos volviendo a las épocas del mercantilismo en donde las aduanas son la principal fuente de ingresos. Bueno, mucha gente que se dividía diciendo, bueno, es una jugada maestra. Por otro lado, mucha gente que decía, se está pegando un tiro en el pie. Creo que todavía estamos en un escenario de muchísima incertidumbre y no está del todo claro el panorama. No, uno de los sectores se benefició, y a nivel bursátil también, porque si tomamos los 11 subsectores del S&P 500, el 17% de suba está traccionado por tecnología, un 23%. Después vienen las empresas de energía eléctrica, que solían ser un sector bastante aburrido y hoy son la estrella. Y tercero, las empresas industriales, por encima del promedio. Son los 3 que están por encima del promedio. Las empresas industriales, obviamente, al levantarle unas barreras, unas protecciones, porque si bien bajaron respecto al anuncio inicial, quedaron aranceles más altos, están invirtiendo mucho más, porque además Trump presionó en esa política proteccionista para que inviertan en Estados Unidos, porque les prohibía producir afuera. Esto pasó con Apple. Apple hizo un anuncio extraordinario. Las empresas farmacéuticas hicieron un anuncio extraordinario de producción dentro de Estados Unidos. Las empresas extranjeras, Taiwán, Semiconductor y otras empresas como Hyundai, como BID, están anunciando inversiones dentro, fronteras adentro de Estados Unidos, y esto es una derivación positiva, ¿no? 100% y es un gran driver. Y conectando un poco más con el plano local, estamos viendo que se está empezando justamente a convocar ya a partir de hoy, ya formalmente, a extraordinarias, donde vemos 3 proyectos que son los principales, que son, por un lado, presupuesto, por otro lado, reforma laboral, y por otro lado todo lo que tiene que ver con la famosa inocencia fiscal, que estábamos un poco viendo que
había quedado en el tintero del año pasado, donde en particular parece que lo central o a lo que más le está apuntando los cañones el gobierno tiene que ver con la reforma laboral, ¿no? Y estamos viendo que hoy mismo ya estuvo habiendo bastantes novedades en ese frente. Si no son incorrectas las informaciones, como diría un periodista bastante conocido, se terminó finalmente optando por dejar afuera la parte de las famosas cuotas solidarias de los sindicatos, que la verdad no eran ni cuotas ni solidarias, dicho sea de paso, justamente para poder lograr que esto salga, y pareciera que hay un poco un ánimo adentro de la administración actual donde están diciendo esto tiene que salir como sea. Exactamente. Vamos a hablar un ratito justo con una persona que estuvo trabajando y mucho para los aspectos agro, pero que tendrá alguna que otra comidilla de las negociaciones que fueron arduísimas en los últimos días. Lo terminó firmando esta madrugada Milei desde Oslo. Exactamente. Que va a entrar al Congreso en las próximas horas, así que está recién salido del horno. Sí, recién salido y en particular un poco, si se quiere, este gran contexto en donde el gran problema que tiene Argentina es que, primero y principal, hace aproximadamente 15 años que el empleo formal privado está literalmente en el mismo nivel, con una población que aumentó, con una población económicamente activa, obviamente que aumentó, y con una actividad que se encuentra estancadísima, en particular por eso, y donde además hay una particularidad para nada menor, y que en realidad es el argumento más fuerte, creo yo, utilizado por quienes defienden este proyecto, que es que literalmente en Argentina hay más empleo informal que formal. Siempre eso, ¿no? ¿Qué nos falta para hacer potencia, Gustavo, hablando de este tema también? La reforma laboral tiene mucho que ver con eso. Tenemos que dejar de pensarlo como algo que se ataca al trabajador, sino que justamente se pueda favorecer una pyme para contratar a un empleado. Todos aquellos que tenemos empleados, vemos esto como un avance, obviamente voluntario primero, claro, y después con algún avance que se suma, digamos, a otras leyes que están en el primer mundo mucho más avanzadas. El tema de la indemnización, digamos, por ejemplo en Estados Unidos no hay indemnización. En otros países está mucho más regulada. Este fondo que se piensa crear privado, donde el empleador aporta para una posible indemnización, es algo muy positivo, porque el principal problema para no tomar un empleado es cómo, si querés despedirlo, cómo lo indemnizas. Entonces ese es un tema que debería resolverse pronto, porque es el principal argumento en donde vos consultás a los empresarios, pymes, pequeñas empresas, y ese gran temor a que quiebre una empresa porque 2 empleados te hacen juicio. Eso es algo que se está reviendo y ojalá perdure en beneficio de la creación de empleo, como decíamos. Hace 15 años no se crea empleo privado, neto. 100%. Y siendo que nos quedaremos hablando muchísimas horas más, pero tenemos un cronograma que se nos queda siempre un poquito ajustado. Vamos al ping-pong de preguntas que lo venimos haciendo bastante con todos nuestros invitados, y te lo dejamos planteado. Cortito y al pie. Argentina, ¿long o short? Long. La primera etapa más fructífera, obviamente, de valores de default en bonos, de valores ridículamente bajos en acciones, se completó. Viene la segunda etapa, donde se tienen que confirmar los avances de la macro y sobre todo la mejora en la micro, y donde las instituciones tienen que funcionar de mejor manera todavía. Esto va a posicionar a Argentina en un cuadro distinto, y sobre todo en materia energética. Argentina es un exportador energético en la región y a nivel mundial. Vimos los acuerdos con Alemania. Creo que tenemos que estar long Argentina. ¿S&P o Merval? Combinación, la diversificación es lo que garpa, porque te ataja con las covarianzas. Pero te la tenés que jugar por una, tenés que elegir una. No, yo suelo hablar, suelo postear, suelo estudiar temas internacionales, más que nada. También tenemos, obviamente, clientes que construimos carteras y administramos carteras con acciones locales, pero me enfoco más en lo que dio Estados Unidos a lo largo del tiempo. Desde 1926 en adelante, un 11% anual en materia de rendimiento. Creo que eso debería no solo continuar, sino reforzarse. Y la última, viene Juan Pérez y te dice: Gustavo, necesito que me armes una cartera, tengo 10 lucas verdes, las tengo ahorradas abajo del colchón, ¿qué hago? Hoy en Argentina, con la posibilidad de invertir en una cuenta local con bitcoins, plata, oro, empresas chinas, empresas brasileñas, empresas norteamericanas, tecnológicas, industriales, etcétera, con los CDRs,
podés diversificarlo mucho. Entonces en Argentina es un mix entre activos locales, obligaciones negociables, empresas con buenos flujos de caja, algunos bonos cortitos de Argentina y de una tasa extraordinaria a nivel mundial y CDRs, y además de acciones locales, podemos armar una cartera local, pero que no es local directamente. Claro. Ahora salieron algunos fondos también de bonos latinoamericanos, muy interesante para diversificar todavía más, apuntando al 6-7% anual en dólares. Bueno, podés crear en Argentina sin abrir una cuenta en el exterior, sin mandar la plata al exterior y generando, digamos, un valor agregado acá domésticamente, que creo que el mercado BIMA ha hecho muchos avances en ese sentido para que no se vaya, no se derive ese fondeo al exterior. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por regalarnos este rato. Nos quedaríamos hablando también muchísimas horas más. Pero bueno, nos queda siempre también para terminar y para cerrar esta pregunta que realmente se la hicimos el otro día un poco también a Cami de Ahorrando con Cami y creo que también está buena. ¿Qué consejo le darías a alguien que está arrancando? Bueno, yo estoy en distintas actividades de posgrado y de difusión de todo lo que es finanzas. Me encanta, me gusta. En un montón de lugares también, ¿no? Bastante lugares, sí. Universidades públicas, privadas, posgrados, tengo mis propios posgrados, cursos, capacitaciones para clientes, etcétera. Entonces, el hecho de difundir primero es importante. Aquel que arranca con una cuenta local, uno puede salir del círculo del dólar en el colchón o el plazo fijo para meterse y pasar por los fondos como inversión a la siguiente etapa. La siguiente etapa es invertir en instrumentos un poquito más sofisticados, particulares, y en Argentina con control 100%, obviamente, de garantías y de custodias probadas, donde obviamente el inversor debería quedarse tranquilo. Incluso en los periodos más extremos, como pudo ser la salida de la convertibilidad, los $5 que se honraron fueron las cauciones en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque hay una garantía de activos del mercado de valores. Entonces, los inversores deberían pasar a la siguiente etapa abriendo una cuenta comitente local. Hay un registro de unos 100 brokers en BIMA, explórenlo, listado de agentes, BIMA, esto lo googlean y aparece tranquilamente. Hay muchísimos de muy buena calidad y con mucha estructura cada vez más profesional y sobre todo más cerca. Con los productores el cliente está un poco más asesorado porque tiene a quien llamar. Antes era directamente ir con una sociedad de bolsa y pasar una orden o por mail. Hoy el productor está mucho más cerca del cliente, se va a sentir un poquitito más digamos, asesorado. Bueno, y con eso pasamos a nuestro siguiente segmento de Actitud Campo. Te invitamos desde ya, Gustavo, si querés, a que te quedes más que bienvenido. Nos encantaría tenerte. Pero bueno, pasamos un poco a nuestra siguiente invitada, que ya la tenemos ahí esperándonos, ¿no, Tommy? Está conectada ya Ángeles Naveira. Ángeles es la presidenta de Barbechando. Ella es contadora pública, es licenciada en Administración de Empresas, es productora agropecuaria, pero aparte preside una organización que desde el 2008, acuérdense, Campo 2008. Sí, qué momento. Se interesó mucho en hacer que el Congreso, que es donde se tienen que generar el marco normativo para regular cualquier actividad, entiendan cuáles son los intereses del agro, entiendan cuáles son las necesidades, las urgencias, las prioridades de un sector tan importante como el campo. ¿Cuántas veces se ha dicho que es el motor de la economía en la Argentina? Bueno, que esos intereses se defiendan no por el sector, sino lo que representa ese sector en el total de la economía. En eso trabaja mucho Ángeles y todo Barbechando, y estamos en un momento muy particular porque se están rosqueando en el Congreso un montón de leyes que son importantes y que van a ser mega importantes para el año que viene y para lo que sigue. Y Ángeles estuvo ahí. Toda esta semana estuvo trabajando y mucho. ¿Está conectada Ángeles ya? ¿Ya la podemos saludar? Angie, ¿estás por ahí? Acá estoy. Espero que me vean y que me escuchen tan bien como yo los veo a ustedes. Fuerte y claro. Perfecto, Angie, te tenemos perfecto. ¿Estás en tu casa ya? ¿Estás en el Congreso? Contame cómo fueron tus últimas... Hablamos, ¿cuándo fue la última vez? El martes, que estabas prendida a fuego. ¿Cómo estás hoy, Angie? Mirá, tan prendida a fuego estaba ese martes que se estaba hablando del anteproyecto de ley
que en este preciso instante acaba de ingresar oficialmente al Senado de la Nación y tenemos sello de mesa de entradas. Bien, perfecto. Angie, contanos de lo que sabés vos, que entiendo, si me preguntás a mí, de todas mis fuentes que tengo de agro, Angie debe ser la que más sabe de cómo está pegando el agro en ese proyecto, porque estuvo ahí, estuvo laburando y mucho para eso. ¿Qué nos podés adelantar casi a modo de primicia, Angie, de lo que impactará en el agro a partir de que ese proyecto, que ya tiene sello, que sea hasta el Senado, se empiece a debatir? Total primicia, y lo primero, como te digo siempre, es esto es un grupo de instituciones que trabajamos juntas. Hoy quizás me toca a mí ser un poco la que lleva la voz por mi conocimiento técnico más impositivo como contadora, pero es un grupo enorme que estamos trabajando desde hace muchos meses para que el agro esté presente en la reforma que terminó hoy con el sello. Historia del martes, la ley laboral, lo hemos hablado, la 2744, contrato de trabajo general, estaba contemplada. La ley agraria 26727 no. La primera versión, la ley del agro no. Lo que acaba de entrar en el Senado incluye un capítulo específico para la ley de trabajo agrario. Eso es un montón. ¿Qué nos puedes contar, Angie? Porque recuerdo, lo hablamos con Angie a última hora, el martes, si no había nada, decía, no sabes lo que estamos trabajando para que lo tenga. Bueno, lo lograron, felicitaciones primero. Y segundo, nada, contame qué se puede de ese capítulo, qué nos puedes contar. De nuevo, y no quiero ser insistente en esto, fuimos muchos, seguro. ¿sí? Trabajamos con la mesa de enlace, con las instituciones. Esa es la clave. Me vas a escuchar siempre hablando de juntos. A la política le vamos a dar herramientas. La estamos terminando de analizar, te soy totalmente sincera, pero de reojo para poder charlar. Vi que uno de los temas más importantes, que es el artículo 12 de la solidaridad, cortito. Vos como productor agropecuario contratabas a alguien para que vaya a hacerte la cosecha. Ahora están cosechando todos la fina. Sí. Y tenías a la persona contratada de manera oficial, le pagabas como corresponde en blanco, esa persona tenía sus empleados asegurados, la RT cubría todo. Ajá. Pero pasaba un tremendo accidente, que nadie quiere que pasen esas cosas en el campo, y existía la posibilidad de la demanda hacia todos los distintos actores, al dueño de la máquina, al dueño del campo e incluso al dueño de la tierra que alquilaba el campo para que otro trabaje. La famosa industria del juicio, ¿no? Esas contingencias legales que son gigantescas. Y también una falla en la ley de trabajo agrario, porque eso no pasaba en la ley de trabajo general. ¿Por qué? Porque nuestros políticos poco saben que tenemos distintos tipos de regímenes de ley de trabajo. La de trabajo general la conocen todos, la del agrario es culpa nuestra sin duda y cada vez la estamos dando a conocer más. Y esta es la prueba de hoy. Es un laburo mucho de docente también, ¿no? Me encanta, como verás, soy mitad contadora y mitad maestra ciruela, porque me gusta mucho que la gente entienda, porque cuando la gente entiende, empieza a saber el por qué uno constantemente hace ciertos pedidos, que no es pedir por pedir, es para igualar la cancha. El agro pide que nos igualen al resto. Y en este sentido, Angie, digo, ¿cómo se da ese acto de equilibrismo, ese balance entre poder decir esto beneficia tanto a trabajadores como a empleadores, ¿no? Porque en general creo que, y hago un poco incluso mea culpa o autocrítica, creo que en Argentina somos de pensar mucho que si uno gana el otro pierde, ¿no? Y creo que no tenemos del todo internalizado este concepto del win-win. ¿Cómo lo salís a vender, incluso hasta políticamente, en las esferas en las cuales tenés que salir a defender esto, justamente este concepto? Vos sabés que tu pregunta es tan buena, que fue la misma que me hizo un legislador el martes en esa reunión que estábamos en la oficina, y me dijo, entiendo perfecto la previsibilidad que le da al empleador, entiendo perfecto que vamos a lograr también ampliar el periodo de prueba. Ahora, Ángeles, contame a mí, porque yo voy a tener que defenderlo en la comisión, porque esto es una reforma que sirve para que el empleado también esté más protegido. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que muchas veces, como dijiste vos, no la sabemos contar. Porque esta reforma va a ser, en la parte agraria, que le dé más previsibilidad a los empleadores y que entonces puedan volcar mucho más de los recursos que hoy se vuelcan, por ejemplo, a las altas de empleados, a las registraciones, al cumplimiento de normas que en definitiva son burocracia pura, nos va a permitir que esos recursos financieros, humanos, de cabeza de la gente, se vuelquen a mejorar la calidad del trabajo de nuestros empleados, darles más capacitación, darles más acceso a la tecnología,
invitarlos a ser parte de este mundo de la tecnología del agro, que es una cosa de locos. Bueno, la modernización que se está proponiendo en el Congreso abarca todos esos aspectos, pero muchas cosas dejaban fuera al agro. De nuevo, no por mala intención, desconocimiento. Ahora con esto vamos a lograr, te aseguro, que tengamos mayor calidad en el empleo también de nuestros empleados rurales. Angie, ¿hay algún datito más? Recién nos dabas algunos, pero me interesa saber qué más sabes o qué más nos podés contar de cómo se terminó colando el agro en el proyecto. Digo, no sé, tiro temas al azar, paritarias, algo más. ¿Hay algún datito más que tengas? En el tema de lo laboral, la modernización, si bien excluía al agro, decía que para todo lo que no entre en conflicto con la ley agraria es supletoria esta modernización. Bien. Eso es muy bueno. Ahora vamos a entender qué puntos que no están contemplados con lo supletorio castellano quiere decir que esta ley de modernización, todo lo que no vaya en conflicto con la otra lo vas a poder usar. Bien. Y ahí te aseguro que va a haber mucha más que solamente estos 4 o 5 puntos más técnicos de bolsas de trabajo, de periodo de prueba, de la parte de solidaridad y de lo que es disposiciones de empleados transitorios. Pero la otra gran noticia, y eso sí, y se corre del laboral, es el famoso, dentro del proyecto, el capítulo RIMI, régimen de incentivo a la mediana inversión. Bien, ahí ¿qué no me puedes contar? En el campo se habló mucho de tener un RIDA, de que había quedado fuera del RIGI. ¿Qué podemos esperar? Por lo menos que se empiece a debatir de las inversiones que puedan pegar en el campo. Siempre sabemos que para el agro la eliminación de los derechos de exportación es la prioridad 1 y que está claro que es para que la Argentina gane. Saco eso de la discusión porque en este proyecto no está. Y vamos a lo importante que está. Bien. Va a permitir que la compra, la inversión, que aquel que tenga los dólares, y va de la mano también con todo el proyecto de inocencia fiscal, que es clave. Total. Porque tus dólares, tu decisión, es fundamental. Y ahora mirá las dos cosas juntas. Un proyecto de inocencia fiscal y una posibilidad de invertir y que esa inversión tenga amortización acelerada y devolución del saldo técnico del IVA. Eso está en el RIMI. Y tenía un solo tema el martes cuando yo hablé con vos. Solo era para las personas jurídicas. Castellano, los productores o las empresas productoras, fui 30. Claro. Todos los 30 entraban. Con montos de inversión un poquito altos para mínimo, pero entraban. Las personas humanas, sociedades individuales, los productores, las tamberas, los que tienen una producción agropecuaria con el WIT 20 o 27, el 85% del agro en la Argentina, se quedaban afuera porque no incluía a las personas humanas. Sí, mi abuela que tiene campo, chicos. La abuela de Agu que hablamos. Mi abuela siempre, que tiene campo. se queda afuera y ahora no. Ahora está contemplado. Una nueva versión que acabo de leer, ni bien me la mandó uno de los legisladores. Dije, por Dios, espero leerla antes de entrar con ustedes. Modificó el alcance. Señores, tu abuela, si tiene plata para invertir, se va a poder comprar el tractor, la tolva, hacer un proyecto de ampliación de los galpones, invertir la plata y que eso me genere a mí una menor carga tributaria para compensar otras cosas que todavía el gobierno no está pudiendo actuar. Sabemos que tiene la intención, pero no puede. Angie, te conozco hace unos años ya, sé que siempre estás muy arriba, te noto medio exultante, te noto muy contenta con el resultado de lo que acaba de pasar. Sé que eso es una manija, pero te veo como un poquito más arriba, esperanzada en algo que yo sé porque que trabajás y todos trabajan mucho, que es que el campo tenga una representación a la medida de lo que implica en la economía en el Congreso de la Nación. A partir de esto, que podemos hablar después si es un pasito chico, si es grande, si es mucho, si es poco, te pregunto, directo, ¿puede el agro convertirse en un actor político de peso real a partir del año que viene? La respuesta correcta es sí puede. Bien. ¿Por qué? Contundente, contundente. Debe, tiene la obligación. Pero ¿sabés cómo lo vamos a conseguir? Si todos los actores de las instituciones más importantes, hoy referentes del agro, trabajamos como lo hicimos con este proyecto de modernización. Juntos. Bien. Cada uno en su ámbito, barrechando en el Congreso. Yo hablándole a los legisladores. Nuestra mesa de enlace trabajando fuerte con el Ejecutivo. Las instituciones intermedias con sus contactos.
llevando la voz de la producción a cada instancia de cada uno y después juntos al Congreso. Esa es la clave. En términos de agenda, Angie, de los temas que se van a tratar, no son extraordinarios, sino cuando empiece el periodo legislativo 2026. ¿Notás que hay mayor voluntad? ¿Va a ser más un trabajo de voluntades o de negociaciones más duras imponer esa agenda? La agenda del Congreso, a partir de que se logren estos proyectos que convocó el presidente para extraordinarias, sin duda va a tener que ser trabajada tema por tema para buscar a los actores que lo acompañen. Acuérdense que tenemos un Congreso de nuevo de tercios. La primer minoría en diputados, el oficialismo. La segunda minoría, Unión por la Patria, con solamente 2 legisladores de diferencia entre ellos. Y en el medio, un subgrupo de alianzas estratégicas que quedaron muy importantes para definir los quórums y los votos. Bueno, ahí es La donde vamos famosa a avenida trabajar. del medio. La del medio, exactamente. Volvió a la avenida del medio. La gran 9 de julio, le decimos nosotros. Es que con una estructura, con el Congreso, sobre todo diputados, como quedó, que quedó una estructura de tercios, los del medio tienen el mismo peso que los demás. Ya no son los tibios. Ya tienen un peso específico. Sí. Y la buena noticia es que del espacio legislativo del agro que tenemos conformado entre las instituciones de la AVI, las 10 instituciones que tanto hemos hablado, muchos son de la avenida del medio. Claro. Muchos son convencidos y van a ser para nosotros como nuestros speakers adentro de cada uno de los interbloques para que se defina si se acompaña en un proyecto por agenda y no por ideología política. Y sobre Esa va a eso- ser la clave el año que viene. Sobre eso te iba a preguntar un poco, Angie. ¿Cómo lo ves en ese sentido al gobierno hoy por hoy, encontrándose en un papel que tal vez hace 2 meses no se hubiera esperado, que es el de tener que liderar la iniciativa, en particular en todo lo que tiene que ver con la parte legislativa? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que puede salir de todo esto? ¿Y cómo crees que juega justamente el campo en términos de a dónde se para, ¿no? Han sido 2 años de aprendizaje del manejo del Congreso para un gobierno nuevo. Porque parece que pasaron años, pero acuérdense que teníamos solamente 2 diputados de la Libertad Avanza que generalmente los veías parados en el fondo en cualquier sesión. Que hoy son Eso no fue presidente y 20 años. vicepresidente, ¿no? Digo. Exactamente. ¿Qué te dice eso? Que claramente toda la experiencia que podían tener legislativa era eso. Pero supieron construir a lo largo de estos 2 años, con sus problemas, con sus desencuentros, con sus marcha atrás. Ley de Bases 1, un fracaso. Pero vino Ley de Bases 2 y aprendimos a negociar. Y terminó siendo ley un proyecto que consiguió consensos. Desde ese lugar vemos hoy primero que se están preparando el armado de las comisiones en donde referentes que nosotros conocemos que van a tener una voz para el agro van a formar parte de las comisiones importantes. Primer buena noticia. Bien. Segunda, muchos legisladores que no son extracción agro o no son productores o no vienen de provincias que hayan tenido participación en el agro nos dicen en mesa chica, Ángeles, para el presidente Milei, el agro y el campo es una prioridad. Ok. Vos decís, ok, y todo lo que falta, y yo siempre respondo lo mismo, y todo lo que se hizo, no puedo Ok. evitar. Ok. No Excelente. lo puedo evitar. Excelente. Y nos olvidamos los volúmenes de equilibrio, de los cierres de exportaciones, de los CIRAs, de los ROEs, que otros te decían que no podías exportar carne y vos habías estado preparando un novillo durante 3 años y poniendo tu plata. Bueno, Ángeles. desde lo que se hizo, construyamos. Esa es la propuesta. Sí. Te habla Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La Gracias, mesa, Cami. bien vos, en la mesa de enlace también la preside una mujer y quería saber, bueno, cómo te sentís vos en tu rol, si te escucharon desde siempre o, bueno, tenés ese espíritu, esa fuerza y vas para adelante y, bueno, también en la reforma laboral esta, si hay un rol, o sea, para la mujer, ¿no? En el campo, ¿cómo lo ves? Empiezo por la segunda. No hay específicamente nada referido a mujeres en la reforma, por lo menos hasta donde nosotros pudimos ver en esto. Y si querés yo te lo pongo de la mano de lo que es mi pensamiento, y esto es personal, me corro un momento de presidente barbechando, y sé que eso no se puede hacer, pero yo siempre hago lo que tengo que hacer. Yo mi vida profesional nunca tuve, ni sentí, ni me pasó de ser dejada de lado por mi condición de mujer.
Vengo de una familia productora, nos levantábamos todos a las 5:30 de la mañana a agarrar caballo cuando había que ir a encerrar para vacunar. Y de la misma manera íbamos todos a la cocina a lavar los platos. Así me crié yo. Así arranqué mi mundo profesional laboral. No vengo de trabajar en el agro puntualmente como me ven ahora. Esto arrancó esta pasión en el 2020 con la pandemia, cuando me invitan a ser parte de Fundación Barrechando como secretaria. Claro. Pero antes de eso, yo no estaba en este mundo, no sabía bien cómo eran las instituciones del agro, las cadenas. Trabajaba de contadora agro y era productora, pero la política era mala palabra. Hoy me pasa mucho de ir a una reunión que me invitan y voy feliz y somos 12 y somos 10 hombres y 2 mujeres. Por eso te pregunto igual, o sea, yo tampoco, viste, el tema de la diversidad, siempre yo también me pasa, bueno, desde el lado de la ingeniería siempre rodeada más de varones, pero la gente sigue hablando un poco del tema ese, ¿no? De que te miren, si te escuchan o no te escuchan, a eso voy. ¿Sabés por qué siento que me escuchan mucho? Porque la misma pasión y convicción con la que hablo tiene atrás lo que yo llamo retaguardia técnica. Claro. Si yo solamente dijera cosas lindas de buena manera, en 2 minutos Cami diría listo, blef, más de lo mismo. Claro, claro, sí. Tras Sí, de es lo el que yo te sustento. digo, está la convicción, el dato, y te puedo citar a presidentes de las instituciones más importantes de la Argentina que trabajan conmigo para que llevemos esta voz. Dejás de ser solo, siempre lo digo y me río, una cara bonita, para ser también una voz que se escucha para el acompañamiento parlamentario. Entonces, hoy no me puedo sentir más aceptada, pero no Ángeles, la Fundación Bien. Barrechando, la propuesta de trabajo y nuestras instituciones. Buenísimo. Para cerrar, y la última, con esta te dejamos en paz, Angie. ¿Qué es para vos tener actitud campo? Para mí, actitud campo es la palabra que mejor lo define, es la resiliencia. Mirá, ¿por qué? Porque de los buenos momentos me armo. De los momentos difíciles busco los pedacitos que quedaron en el piso, me vuelvo a armar y vuelvo a intentar. Mi viejo me dijo muchas cosas en su vida, que obviamente es mi norte, es mi todo. Pero una que me dijo es: flaca, rendirse nunca. Y eso es el campo. Un cosechón como estamos teniendo ahora con el trigo nos tiene a todos alegres porque la Argentina va a lograr lo que necesita. Una seca como los últimos 3 años nos dejó por el piso. Y acá estamos de nuevo. Levantamos los pedacitos y empezamos otra vez. Muy bien. Qué linda reflexión, muchísimas Sí. gracias. Creo que hablo por todos cuando digo, como siempre, nos quedaríamos hablando 3 horas más. Pero bueno, lamentablemente se nos fue el programa, así que muchísimas gracias por convidarnos este ratito de tu tiempo y ojalá que a lo mejor en otro momento podamos volver a conectar. Gracias. Y prometo estar ahí, ya les dije, hoy porque tengo que estar dentro de 10 minutos ya sentado con los primeros legisladores. Pero la próxima les prometo que estoy ahí y llevo el mate para compartir. Gracias. Muchísimas gracias y estás Gracias, más que Angie. invitada. Gracias. Un beso. Y bueno, finalmente se nos fue otra nos fue el semana programa. más. Ay, Se fue el programa, pará, y se nos fue, Se nos fue el ciclo. el último programa del año. Se nos fue. 100%, pero bueno, tenemos siempre la dulce incertidumbre de que no sabemos qué es lo que va a pasar después, así Sí, que sabemos, vamos a volver. ¿Cómo Vamos no? a volver y va a ser queda- más largo el programa nos por queda ahí. abierta la pregunta, nos quedan los cuellos de botella Sí. y nos quedan como siempre un montón de semanas tranquilísimas y sin noticias, así que vamos a poder tener el gusto de volver a relatarlas. Pero bueno, de nuevo, como siempre, volver a agradecerles absolutamente a todos los que están detrás de cámara, a nuestra producción, a Sofi, que si no después nos putea. Es Max, mucho creo más estuvo miedo que hay. tranquilo. Hoy estuvo llamativamente tranquilo, Max. Sí, hoy estuvo tranquilo. Creo que se asustó cuando le dije que viene una IA y lo va a... Perdón, Maxi, no me mates. Y de nuevo, me van a poner un zócalo. Un gusto trabajar con todos ellos. 100%. Y de nuevo, muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado y que nos sigan. Búsquenos en las redes sociales, vamos a seguir. Y acá al aire nos encontraremos mucho menos de lo que ustedes creen. Y felices fiestas. Y felices fiestas, feliz fin de año para absolutamente todos. Y nos estaremos volviendo a ver. Adiós. Nos vemos.